Me encuentro con la doctora Clara López, presidenta del Polo Democrático. Doctora, buenos días y bienvenida a Noticias Uniminuto. Encantada de estar con ustedes, muchas gracias. Doctora, para empezar, estamos en medio de un proceso de paz, estamos en medio de un momento en el que en este país las víctimas tienen una voz también en este proceso, pero alternamente acá en Colombia se libera un personaje como Popeche. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Qué le dice esto a la gente? No, sin lugar a dudas es un mensaje paradójico, porque el mismo personaje lo que ha confesado son crímenes inenarrables, que ha asesinado directamente a 300 personas, que ha contribuido en la muerte de 3.000 o 5.000 más, uno ni la cuenta entiende cómo se puede llevar. Y al mismo tiempo, víctimas de este conflicto armado visitan La Habana para enfrentarse con uno de los victimarios, que es las FARC, pero también en la mesa de negociación con otro de los victimarios que sin lugar a dudas, como lo muestra el Móvice, el tema de los crímenes de Estado también está a la orden del día. Es un conflicto que ha llevado tanto dolor a tanta gente, tan desproporcionadas las penas de unos y otros, que uno dice, aquí justicia no hay, justicia humana no va a haber, porque para poder reconducir a Colombia por el camino de la reconciliación, más que sanciones y llenar las cárceles que ya no les cabe un alfiler más, es buscar la reconducción para la verdad y para las garantías de no repetición. Si nosotros logramos ponerle fin a la fábrica de víctimas, le habremos hecho justicia a las víctimas que están por venir si no tomamos ya la decisión de ponerle fin al conflicto armado. Por eso yo pienso que es fundamental lo que han dicho las víctimas en La Habana, tanto al gobierno como a las FARC, no se levanten de la mesa hasta que no lleguen a los acuerdos. Doctora, la semana pasada, y cambiando un poco de tema, se vivió este fallo a favor de esta pareja de lesbianas, quienes una de ellas pues era la madre biológica de la menor. ¿Y qué le dice esto a la iglesia? ¿Qué le dice esto a los sectores que están en contra de la adopción entre parejas homosexuales? Mire, la tutela se erigió como una especie de carta de triunfo del individuo frente a las mayorías y frente al propio Estado. Son los derechos individuales fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad, a definir su propia vida, lo que está en juego. Ahí la Corte toma una decisión bastante limitada, que es que un padre natural puede autorizar que su pareja del mismo sexo adopte a su hijo. Es un comienzo de algo que seguramente se irá ampliando con el tiempo. Es algo que es revolucionario en nuestra sociedad, tema muy polémico. Todavía no se ha asentado suficiente la aceptación en muchos sectores de la existencia de parejas del mismo sexo, pero son temas que la sociedad tiene que empezar a aceptar. Así uno no esté de acuerdo, así uno no rija la vida propia. Por esos principios tiene que respetar la diversidad, tiene que respetar la diferencia, y por eso la Constitución ampara los derechos fundamentales individuales por encima de la posición moral, ética de la mayoría. ¿Cómo hacer? Bueno, la pareja, digamos, la pareja homosexual, las parejas están preparadas a este contexto, que este sea un tema tan controversial. ¿Cómo preparar el entorno de este niño? Bueno, eso de hecho ya están viviendo con su pareja de padres del mismo sexo desde que nació. Entonces no es algo que ahora una situación legal vaya a cambiar el contexto familiar. Lo que sí tiene que cambiar es la sociedad, aprender a ser más tolerante, más respetuosa de las diferencias. Yo sé que es difícil, por eso es que hay que ir despacio. No podemos ir tan rápido como exigen los miembros de la comunidad LGBTI,
que quieren absoluta igualdad en todo sentido con la familia a la que ha acostumbrado la sociedad durante toda su historia, pero son avances que se dan y la sociedad tiene que ir adaptándose. Yo sé que es difícil, no me queda la menor duda que es difícil, pero las personas también tienen sus derechos. Doctora, para finalizar, bueno, sabemos que la obra Minuto de Dios ha sido una obra muy grande, pero quisiera que le dijera a nuestros televidentes, cuando a usted le dicen uniminuto, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Yo nací a la vida y a la televisión con el Minuto de Dios del Padre García Herreros. Este día que ya pasó y la noche que llega, yo me recuerdo cuando yo era chiquita, lo patrocinaba Azúcar Manuelita y llevaban familias enormes de 20 personas y ahí se repartían los mercados. Esa obra que empezó como una caridad a la usanza de los viejos tiempos, ha cedido a un complejo programa social de vivienda, de educación, que es un ejemplo para todos los colombianos. Y ya no es a título de caridad, entiendo que en el minuto es a título de derecho, y yo tengo que decir que eso le da a uno una enorme satisfacción, porque mi ciclo vital tampoco es tan largo para todo lo que ha hecho el Minuto de Dios en tan corto espacio de tiempo. Doctora, claro, usted tiene mucha fanaticada en Uniminuto, entonces me gustaría que le dijera a nuestros estudiantes sus redes sociales, dónde la pueden seguir. Eso sí, yo también soy fanática de los estudiantes de Uniminuto. A mí me pueden encontrar en www.claralopez.org y mi Twitter, @ClaraLópezObre. No soy tan asidua, pero qué rico que me manden sus comentarios. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es la doctora Clara López, presidenta del Polo Democrático. Como siempre, personalidades muy importantes en Noticias Uniminuto. Nosotros nos encontramos en otra ocasión.